Es un gusto saludarles. Mi nombre es Ana María Majano. Yo soy la coordinadora de la Secretaría de la Plataforma Regional LEDSLAC, la Plataforma Regional de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones para América Latina y el Caribe. Es un gusto saludarles. Les agradecemos por estar conectados a este webinar. Eh, en el cual vamos a presentar los resultados del trabajo desarrollado por la plataforma y varios de sus socios sobre los desafíos y oportunidades que presenta la articulación nacional, subnacional en la implementación de acciones de transporte urbano sostenible en América Latina. Quisiera comentar, como muchos de ustedes saben que son miembros de la plataforma, que nosotros somos una red de organizaciones y personas que estamos promoviendo eh, el desarrollo eh, resiliente y bajo en emisiones en la región de América Latina y el Caribe. Y eso quiere decir que más allá de enfocarnos en acciones específicas de mitigación o adaptación al cambio climático, estamos promoviendo un cambio en los patrones de desarrollo de nuestros países que nos permitan tanto atender a los retos que nos impone el cambio climático, como también cumplir con los objetivos de desarrollo económico, social y ambiental de nuestros países. Y ahí hay palabras clave para nosotros, como articulación, como integración, coordinación, que es lo que se requiere verdaderamente para cambiar tanto las estrategias de desarrollo como por supuesto lograr su implementación. Integración, vinculación, articulación de, de acciones, de actores, de sectores y en este caso de niveles de gobierno. Entonces, como les comentaba anteriormente, el año pasado iniciamos una línea de trabajo con varios socios institucionales que se van a mencionar y con la participación de varios países de la región, aprendiendo de las experiencias, las lecciones aprendidas y también los desafíos identificados en la búsqueda de articular acciones y políticas nacionales y subnacionales para la promoción del transporte urbano sostenible en la región. Entonces, esta mañana tenemos en este webinar una presentación sobre ese marco en el que hemos estado trabajando por parte de Rodrigo Rodríguez, quien es director ejecutivo de la Asociación Sustentar, y la presentación del caso del Plan de Acción Sectorial de Mitigación del Transporte en Colombia por parte de Florentino Márquez Ospina, quien es asesor ambiental de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte de Colombia. Rodrigo es miembro del Consejo Directivo del ETSLAC y líder también del Grupo Regional de Transporte. Él es especialista en políticas de desarrollo sostenible y cambio climático, con una gran experiencia en el sector transporte. Es licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales y ha cursado estudios de posgrado en Políticas Públicas y Gestión Ambiental en la Universidad de San Martín en Argentina, y estuvo trabajando como Research Fellow en el programa SPURS del Massachusetts Institute of Technology, MIT. Actualmente se desempeña como docente e investigador en la Universidad Nacional de San Martín y es asesor en la Secretaría Técnica de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles. Florentino Márquez es máster en Ingeniería de la Universidad de los Andes, con pregrado en Ingeniería Ambiental y estudios complementarios en arte. Es investigador y consultor en contaminación atmosférica, movilidad sostenible, desarrollo institucional, comportamiento ciudadano
y construcción participativa de políticas públicas. Como había mencionado anteriormente, él es actualmente asesor de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte de Colombia, desde donde apoya la formulación e implementación de políticas y proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero en el transporte público urbano. Quisiera agradecerles a Rodrigo y a Florentino, no solo por estar aquí hoy con nosotros compartiendo sus experiencias, sus conocimientos, sino también por todos los esfuerzos que dedican al trabajo del ETSLAC. Así que, Rodrigo, adelante, por favor, con tu presentación. Mientras se muestra la presentación, Rodrigo, quisiera comentar que tenemos ya más de 50 personas conectadas de toda América Latina y de otros continentes, así que bienvenidos, bienvenidas. Solo quiero decirles a ellos que, por favor, si tienen preguntas o comentarios, los escriban y que al final vamos a hacer una ronda de respuestas. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a Florentino también por aceptar compartir este panel tan interesante que vamos a discutir en el día de hoy. La idea es conversar rápidamente sobre la naturaleza del grupo de trabajo de transporte que estamos haciendo, el proceso del documento de trabajo que vamos a presentar hoy, los principales hallazgos y algunos comentarios finales. El grupo de trabajo de transporte, como bien comentaba Ana María, se enfoca en la plataforma regional Let's Slack y está coordinado por estamos trabajando, particularmente estamos enfocados en crear una comunidad solidaria para promover el aprendizaje entre pares, promover la discusión, esta clase de reuniones donde podamos intercambiar ideas entre especialistas que están enfrentando los mismos desafíos y podamos aprender el uno del otro, y establecer alianzas también para que estos aprendizajes puedan tener mayor réplica y podamos hacer frente a lo que nos viene, ¿no? El trabajo comenzó el año pasado con una identificación de actores clave en el sector, quiénes son los que están trabajando en las distintas ciudades en la región, que dio también lugar a la conformación de un taller temático que tuvimos el año pasado en Lima, en la ciudad de Lima, sobre el cual vamos a hablar hoy, y del cual extrajimos las principales notas que dieron lugar al paper. Luego tuvimos la reunión de República Dominicana el año pasado, donde pudimos también discutir sobre lo planteado en este tema de articulación nacional-subnacional, y contamos con muchísimas revisiones de diversos especialistas que fueron revisando los documentos. Así que lo que van a ver hoy es el producto de un trabajo colectivo de mucha gente. Y principalmente nos interesa enfocarnos este año en la asistencia y la ayuda a todos los países que tengan que implementar sus NDCs, tanto a nivel nacional como subnacional, ver cómo podemos traducir estos aprendizajes y estas colaboraciones para ayudar a los diversos gobiernos a hacer frente a sus compromisos climáticos. Particularmente sobre el taller de Lima, tuvo lugar en agosto del año pasado. Lo que hicimos fue convocar a 5 países, a Colombia, que tuvimos representantes de Medellín, de la empresa Metroplus. En la Argentina tuvimos representantes del Ente de Movilidad Urbana de Rosario y de Buenos Aires y de la Dirección Nacional de Planificación. De Brasil tuvimos a un representante de ICLEI, que está implementando esta clase de proyectos en 10 ciudades, y de Perú a representantes del área metropolitana de Lima y el Ministerio de Ambiente, y la participación también de representantes del grupo de trabajo de articulación nacional-subnacional de Let's Global. Particularmente nos enfocamos en 4 temas que identificamos como comunes denominadores de dimensiones a abordar en el tema de articulación nacional-subnacional en el tema de transporte. El primero se refiere a las políticas y el planeamiento, cómo alinear las políticas y los planes entre los niveles nacionales y subnacionales, cómo hacer que las ciudades se alineen a los compromisos que los países están asumiendo
a nivel internacional en materia de reducción de emisiones. El segundo, la institucionalidad, el marco de gobernanza, que es lo que está pasando en las áreas metropolitanas, que estamos viendo que es algo que se reproduce en casi todas las ciudades, que tenemos gobernanzas que están desactualizadas y que no ayudan, no contribuyen a esta articulación. El tercero es la disponibilidad de información, de dónde sacamos nuestra información y cómo nos basamos, o en base a qué diagnósticos nosotros establecemos nuestras políticas. Y el la cuarta línea de trabajo son las líneas de financiamiento, cómo hacer para asegurar la alocación de recursos para la promoción de líneas de transporte sostenible. En cada uno de estos temas lo que hemos trabajado es en identificar cuáles son los retos y los desafíos, algunas buenas prácticas y casos atendibles, por buenos o por malos, porque no todo tiene que ser éxito, sino que hay algunos casos que nos sirvieron para ver qué es lo que no hay que hacer, y algunas lecciones aprendidas, qué es lo que podemos ir viendo que nos ayuda para hacer frente a esta agenda. Principalmente sobre políticas y planeamiento, lo que hemos discutido, hemos visto el plan sectorial de mitigación del transporte que va a presentar ahora Florentino, y el plan federal estratégico de transporte de la Argentina, con dos casos bien paradigmáticos. Colombia está muy avanzado, con un equipo técnico muy sólido, trabajando fuerte en la implementación del plan sectorial, y la Argentina, que el año pasado estuvo impulsando su plan federal estratégico de transporte, que comienza a incorporar criterio de sostenibilidad y de articulación nacional-subnacional, y que empieza a entrar en la agenda de la mitigación y de la adaptación al cambio climático a nivel regional. Lo que hemos identificado como un común denominador es la necesidad de promover un abordaje integral y territorial, o sea, ver las características de cada ciudad y poder contar con políticas nacionales de movilidad urbana. No solamente acciones esporádicas que apunten hacia un lado o hacia el otro, sino empezar a pensar en planes consolidados que orienten el accionar de las autoridades locales y las autoridades nacionales, y poder alinear incentivos, o sea, identificar cuáles son los incentivos o las necesidades de las dos jurisdicciones y ver cómo trabajar en conjunto. Esto principalmente requiere un abordaje integral, la integración y el balanceo de objetivos. Otra cuestión que identificamos es la conveniencia de poder integrar agendas. No pensar solamente en una agenda de movilidad sostenible o proyectos orientados a la mitigación del cambio climático, sino pensar en políticas más integrales que puedan coordinar y alinear los objetivos de la política energética, del uso del suelo, de la política social, de la política de competitividad, y poder pensar en acciones más integrales porque tenemos recursos escasos y los fines son muchísimos. En cuanto a buenas prácticas, un caso interesante que surgió fue que tanto en Argentina como en Colombia y en México también tenemos noticias, hay buenas articulaciones con las universidades. Las universidades vuelven a ser actores fundamentales en la creación de conocimiento del sector, y son actores que generan confianza al momento de sentar a distintos actores a pensar en políticas y en planeamiento del sector. Esto es promisorio y nos fue mostrando algunas lecciones que son bien interesantes. Con respecto a lecciones aprendidas, identificamos que la multidisciplinariedad y la incorporación de la perspectiva del usuario, que es ausente o fue ausente durante mucho tiempo en la planificación del sector, ayuda a consolidar y solidificar las políticas y el planeamiento, y ayuda también a algo que es muy importante en esta clase de políticas, que es promover también la construcción política, o sea, que el funcionario o la autoridad política entienda que con esto no solamente puede hacer frente a las acciones de investigación o a las políticas climáticas, sino que también puede incrementar su perfil público, que todos los que trabajamos en áreas técnicas sabemos que acá se presenta un tema bien interesante. Y esto también fue algo que surgió de todos los integrantes de los distintos equipos, que fue la necesidad de promover un diálogo común, un lenguaje común, perdón. La falta de diálogo, que también va a surgir con respecto al tema de la institucionalidad, pero particularmente para el tema de las políticas y el planeamiento,
es central, porque lo que reconocimos todos es que en los diversos países lo que sucede es que entre la autoridad política y los estratos técnicos no hay un buen entendimiento, no hay un lenguaje común, como que se hablan en dos idiomas distintos, e incluso no hay buen diálogo o lenguaje común entre los distintos estratos técnicos de los distintos sectores. Muchas veces dentro de nuestro propio ministerio nosotros no sabemos lo que hace el que está en la oficina al lado, y ni hablar lo que hace el del área de energía o lo que hace el área de planeamiento urbano. Entonces ahí también identificamos una necesidad de trabajar y una lección aprendida, que es que si cada uno ayuda a traducir sus saberes o sus conocimientos, incluso sus intereses, de una manera más amigable para los otros sectores, ganan todos, particularmente. Con respecto a la institucionalidad, lo que se identifica es que las ciudades latinoamericanas han tenido un crecimiento explosivo en los últimos 40 años, y que muchas veces los marcos de gobernanza no han acompañado ese crecimiento, lo cual genera que tengamos marcos institucionales que han quedado rezagados frente a esta dinámica y que no permitan hacer frente a las necesidades de implementación y a las necesidades de promoción de un transporte sostenible. Y ante esto lo que identificamos como principal reto es la construcción de confianza y la cooperación entre distintos actores. Las conurbaciones generalmente se componen de una ciudad con una ciudad capital con diversas ciudades anexas, que ya son parte de la misma mancha urbana, pero que no tienen coordinación, que hay una enorme fragmentación institucional con distribución de competencias, y que ninguna tiene capacidad de solucionar el problema del todo de por sí si no hay un marco de cooperación. Y esa cooperación no se da sin una confianza y principalmente identificamos la necesidad de promover procesos políticos que generen como resultado beneficios superiores al resultante de la suma de las partes. O sea, cómo hacer para generar esas sinergias y que los distintos actores políticos comprendan que incorporándose a estas instituciones metropolitanas pueden lograr mejores beneficios para su gestión y pueden tener mayor poder para mejorar la calidad de vida de la gente. En este caso vimos tres casos bien paradigmáticos. Uno, el de Medellín, con el área metropolitana del Valle de Aburrá, que desde el gobierno nacional se promueve la creación de un área metropolitana, que está trabajando bien ordenadamente en un plan maestro de movilidad, pero que se ordena también a un plan de ordenamiento territorial, como dos caras de la misma moneda, con un fuerte componente de participación pública, que valida este plan y esta institución. Después el ente de movilidad urbana de Rosario. Rosario es una ciudad de Buenos Aires, la tercera en tamaño, tiene 1 millón de habitantes, y que tiene un ente de movilidad urbana distrital solamente de ese municipio, pero que empieza a expandirse y empieza a incorporar a los municipios vecinos también. Y el tercero es un caso que identificamos simplemente para ver quizás lo arduo que puede ser el proceso de creación de autoridades metropolitanas, que es el caso de Buenos Aires, que desde el año 1972, mediante leyes, decretos, iniciativas que cada 10 años reavivan la idea y la necesidad de una entidad metropolitana, no logra despegar, pero que nos permite identificar por lo menos algunos temas que hay que evitar, o algunos caminos que toda ciudad que quiera encarar algún proceso de creación de autoridades metropolitanas puede considerar para aprender de esta experiencia. Después vimos el caso también de Transport for London, que es quizás uno de los casos paradigmáticos a nivel mundial, donde una autoridad tiene capacidades de planeamiento, de ejecución, de implementación, de operación y de control, y que son extremadamente fuertes, incluso con sus capacidades técnicas, y que permite brindar uno de los mejores sistemas de transporte del mundo, que si bien es costoso, es de excelencia. Entonces tomamos como estos 4 casos para ver en perspectiva comparada los principales puntos en común y los aprendizajes. Con respecto a las lecciones aprendidas, lo que identificamos es claramente la necesidad de articular, de trabajar en conjunto en las distintas jurisdicciones y asegurar la participación pública. Lo que más fortalece la institucionalidad es la apropiación por parte del público.
y esa apropiación se da cuando hay una participación pública real, cuando hay una participación pública activa que permite que el ciudadano haga propio el sistema de transporte. Con respecto a la línea de trabajo de información, lo que hemos identificado es que el principal reto o desafío es crear sistemas sólidos de información. La cultura de medición en Latinoamérica no es de las más fuertes, nos cuesta mucho medir y entender a la generación de información como un activo de valor para el planeamiento del sector. Y lo que hicimos fue revisar un poco dónde estamos parados, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas y qué características debería tener el sistema de información que estamos promoviendo. Lo que identificamos es que los sistemas de información, no solamente para el sector transporte, sino para las políticas climáticas y para las políticas de desarrollo en general, requieren de sistemas de información como políticas de Estado, que tengan su sustento normativo, pero que también tengan una alineación de los distintos actores con respecto a la necesidad de generar y de compartir esa información. Ahí lo que salió también claramente fue una de las principales barreras, que es la corrupción. La falta de transparencia es una de las principales barreras a sobrepasar para poder contar con sistemas sólidos de información. Muchas veces tenemos actores que no quieren abrir la información y para tener un sistema de información sólido lo que requerimos es que todos los actores puedan generar información fidedigna y compartirla. Después, identificamos también una enorme oportunidad en el diseño de indicadores homogéneos y metodologías estandarizadas para estimación de emisiones de gases de efecto invernadero que podamos compartir entre las distintas ciudades de la región y compartir. El diseño de un sistema de información es extremadamente caro, muy complejo, y el poder estandarizar metodologías nos puede servir a todas las ciudades de la región a catalizar acciones. También identificamos que la creación de mesas interinstitucionales de diálogo permite construcción de consensos y permite que nos vayamos conociendo entre las distintas áreas que trabajan a nivel nacional y subnacional y poder ir identificando cuáles son los indicadores con los que tenemos que trabajar. En cuanto a buenas prácticas, revisamos el caso de México, que es también bien interesante, y el caso de Infogas de Perú, que se utilizó para la implementación del plan Cofigas, que fue un cambio masivo de la flota hacia uso de gas. Y en buenas prácticas, en lecciones aprendidas, perdón, lo que identificamos es que la buena información, aquellos países o ciudades que han invertido en generar buena información han tenido impactos bien interesantes en términos de calidad del sistema. En cuanto a financiamiento, claramente el reto es asegurar la gestión de recursos para proyectos locales y poder generar flujos de inversión que sean dinámicos y que no respondan a acciones esporádicas, sino que respondan a planes consistentes que se sostengan a través del tiempo. En buenas prácticas, vimos el caso de Colombia, de Brasil y de Estados Unidos, cuyo común denominador es que y de México, perdón, el PROTRAM, cuyo común denominador es que los 4 países lo que hacen es ordenar el apoyo, la asistencia técnica, la asistencia financiera a los gobiernos locales en pos de planes de ordenamiento territorial y planes de movilidad consensuados, que sean validados por la instancia pública, pero que cuenten también con una fuerte capacidad técnica de ejecución y factibilidad técnica y financiera para su ejecución. Con respecto a lecciones aprendidas, lo que identificamos es que se requieren estrategias claras para poder asegurar el financiamiento y que también las acciones climáticas y las necesidades de promover el transporte sostenible abren la puerta al uso de nuevos instrumentos de recaudación de fondos como plusvalía urbana o cargos por congestión u otras familias de instrumentos que se están haciendo cada vez más populares en la región. Para los que quieren material de apoyo, hay un documento recientemente lanzado por el Grupo de Trabajo de Coordinación Subnacional, que está en la página de LEDS Global,
Y en la página de LEDS Latinoamérica van a encontrar todas las presentaciones de los distintos países y ciudades en el taller de Lima. Hay algunos webinars que también son interesantes sobre articulación y este documento de trabajo que estamos comentando hoy lo estamos publicando en los próximos días. Para cerrar, lo que identificamos es que la tendencia pasada es insostenible y es riesgosa. Ya nadie cree que se pueda seguir en el camino con el que veníamos trabajando de planificar el transporte desde el Project and Provide como algo meramente técnico ordenado al transporte y no pensar en el desarrollo sostenible y el desarrollo de bajas emisiones. El transporte es un factor clave para el desarrollo integral y sostenible y hay que alinear sus objetivos a estos objetivos mayores y conviene asegurar un planeamiento estratégico integrado de largo plazo. Hay una fuerte oportunidad en la región, que es que en varias ciudades se está discutiendo la necesidad de crear autoridades únicas o autoridades metropolitanas de transporte. Esto presenta una oportunidad inmensa. Acá hay muchísimo para trabajar y para colaborar y para aprender entre las distintas ciudades y entre los distintos países. Y a la vez tenemos que integrar agendas y balancear objetivos. A la ya compleja agenda del desarrollo y la erradicación de la pobreza que estábamos enfocados todos los países de la región, ahora tenemos que sumarle a hacerlo dando un salto hacia economía de bajas emisiones. Y esto solamente se puede lograr generando articulación, generando un balanceo de objetivos donde podamos pensar en políticas que promuevan la mejora en el uso del suelo, la habitabilidad, la mejora ambiental, la competitividad, que promuevan la equidad y que se ordenen a un desarrollo integral y sostenible de bajas emisiones y que haga frente a un cambio climático que cada vez nos castiga más. Por distintas cuestiones tenemos que pensar cada vez más en las políticas de adaptación y de resiliencia. Ya termino, la participación pública es clave, eso fue un común denominador en todos los grupos, es la etapa de la participación pública, y ante todo construir confianza y articular entre instituciones. Si no entendemos que más allá de los niveles de gobierno somos todos parte de la misma nación y de la misma región, difícilmente encontremos la solución. Así que estos son los principales hallazgos y principales reflexiones. Todos aquellos que quieran contar con asistencia o que quieran presentar sus necesidades, sus inquietudes, sus intereses al grupo de trabajo de transporte, las puertas están abiertas y esperamos sus comentarios para un intercambio ahora y quedamos a disposición. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Precisamente es bien importante reiterar tu invitación. Bueno, gracias a ti y a los colegas del grupo de trabajo de transporte y del grupo de trabajo de integración nacional subnacional del SGP y a todos los otros socios institucionales que han participado en este proceso. Y quisiera reiterar tu invitación a aquellas personas que están trabajando o que están pensando iniciar un proceso o que ya están en él y que puedan beneficiarse de este intercambio, de esta discusión de desafíos comunes, de asistencia por parte de personas que ya enfrentaron los mismos problemas, que por favor entonces te contacten, Rodrigo, a la dirección que indicaste para integrarse a este trabajo de la plataforma regional. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora quisiera darle la palabra a Florentino. Muchas gracias, Florentino, por estar aquí con nosotros, por tu contribución. Estamos listos para escuchar tu presentación. Muchas gracias, Ana María, y gracias al equipo de Let's Lag, a Rodrigo y a Alejandra por invitarme a participar en este webinar. Tal como lo contaron más temprano, les voy a mostrar cómo desde el sector transporte, especialmente desde el Ministerio de Transporte en Colombia, estamos abordando el reto de implementar un plan de acción sectorial de mitigación, digamos, integrando el componente subnacional en las acciones que requiramos para su implementación. Y en Colombia esto es, o cada vez viene siendo más una prioridad en política pública nacional y en opinión pública de los ciudadanos de a pie, porque el territorio hace que seamos altamente vulnerables frente al cambio climático. Ahorita estamos sufriendo por los estragos
del Niño, con una amplia sequía en algunas zonas del país, varios centenares de miles de hectáreas afectadas por la falta de agua, y en años pasados, como ven en la diapositiva, el fenómeno de la Niña y todos sus impactos sobre la red vial del país y sobre la infraestructura de servicios básicos, pues ha puesto el dedo en la llaga. Paralelamente, el sector de transporte en nuestro país, digamos que tiene una carga importante en la demanda total de energía, las condiciones geográficas y una priorización histórica sobre modos carreteros, sobre modos férreos, por ejemplo, o fluviales, ha hecho que este sea el escenario que tenemos hoy en día. Hoy aporta el sector cerca del 12% de las emisiones nacionales y la gran mayoría de esas emisiones provienen del transporte carretero, como lo ven ustedes en la gráfica. Eso plantea un enorme reto para las autoridades locales, porque si ustedes ven, eh, aparte de la carga urbana, el otro 60% de emisiones depende mucho de la gestión a nivel de autoridades locales y regionales, que son quienes administran el tránsito de vehículos en sus territorios. Y esa foto de hoy dice mucho, pero dice más el hecho de que las proyecciones asociadas a la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono muestran que este sector va a crecer en importancia en el inventario nacional. Hoy emitimos cerca de 25 millones de toneladas, se espera que en 2050 lleguemos casi a 100, pasando de aportar cerca del 12% del inventario a más del 35%. Eso nuevamente hace énfasis en que el tema de eh, transporte y cambio climático debe ser una prioridad en la agenda pública. Y ante ese escenario y bajo la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono que lidera el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Transporte viene adelantando un plan de acción sectorial. Hoy en día faltan algunas formalidades, digamos actos administrativos que obliguen el cumplimiento de ciertas líneas estratégicas del plan de acción sectorial, pero estamos en ese trabajo de alistamiento institucional. Una victoria importante, por ejemplo, es que el año pasado, en diciembre, se creó finalmente, después de varios años de trabajo, el Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible, eh, directamente adscrito al despacho del ministro, de la ministra en este caso. Entonces, eso empieza a garantizar que hay una organización y un alistamiento normativo y técnico que nos permita implementar todas las acciones y medidas, planes y programas que están, digamos, enmarcados en esta estrategia. Acá ven que en estas tres como líneas de acción, en transporte público de pasajeros, logística y transporte de carga y transporte privado, hay muchas acciones que dependen de los gobiernos locales y lo que estamos tratando es pilotear algunas de ellas para ver el potencial de réplica y evaluar potenciales de mitigación y costos. Esto nos muestra que en el escenario ideal las contribuciones nacionales deberían pasar por un aporte sectorial importante del sector transporte. Estos son algunos números gruesos que se han tomado a nivel nacional para estimar el potencial de mitigación del sector y como ven se reitera el tema de que la eficiencia energética a nivel urbano es uno de los principales drivers, digamos, del aporte sectorial a los compromisos internacionales. Pero el hecho de que hay como el potencial más grande de actuación sectorial en mitigación, no implica que la política se vuelve realidad inmediatamente, sobre todo porque en sistemas de movilidad urbana, esa necesidad de acceso de los ciudadanos es la que en últimas define cuáles son las soluciones de transporte. El hecho de que exista la política y la norma no implica que la solución que se usa a nivel territorial es la más eficiente porque en cada territorio hay dinámicas sociales y económicas distintas. La viejita que está acá montada en un mototaxi en Sincelejo, que es una ciudad costera colombiana, no lo hace porque le encanta la adrenalina y sentir el viento entre la falda cuando va en la moto, sino porque es el único medio de transporte que su contexto social y urbano la lleva a su destino.
Por eso es que la verdadera implementación del PAS ocurre en las ciudades y nosotros como gobierno nacional estamos tratando de articular ese marco de política pública internacional y nacional en cambio climático con oportunidades de financiación a través de proyectos muy concretos, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Ese marco de política se une con las opciones de financiación y casi que lo que amalgama estas dos colmenas que ven acá en azul y en verde son esos proyectos de nivel local. En el marco de política, por ejemplo, tenemos el Acuerdo de París, tenemos unas contribuciones nacionales que pasan de ser INDCs a NDCs porque ya son contribuciones formalmente declaradas. Y un ejemplo claro de cómo nosotros podemos desde el gobierno nacional agenciar proyectos de nivel local fue este escenario del pabellón de ciudades y regiones liderado por la iniciativa Tap Potential de ICLEI y allá por gestión del Ministerio de Transporte logramos mostrar dos proyectos que a nuestro entender son suficientemente innovadores y que muestran la ruta de cómo podemos empezar a unir proyectos locales muy concretos con financiación climática que habitualmente pasa por gobiernos nacionales. Otro componente importante de ese marco de política es la agenda que lleva el país para acceso a la OCDE. Digamos que el Comité de Política Ambiental dio una serie de recomendaciones y nosotros ahora estamos tratando de enfocar mucho los esfuerzos a una en particular que nos parece interesante para el nivel local, sobre todo en países como los nuestros, en donde a veces los municipios no tienen la suficiencia técnica ni financiera para abordar como grandes proyectos de infraestructura, que es el paradigma antiguo de planeación de transporte. Y ese énfasis está en la limitación de tráfico y mejoramiento de bajos costos en ambientes urbanos. Hoy en día, y los que han trabajado, digamos, en sector de obra pública civil para transporte, saben que existen muchas barreras que hacen que los proyectos que concebimos hoy no sean una realidad en el corto plazo. Los problemas de reposición de redes húmedas y secas, las intersecciones con distintos tipos de administraciones y autoridades locales a nivel urbanístico, de tránsito, ambiental, etcétera, hacen que esos proyectos sean muy difíciles. Entonces ese enfoque es muy especial. Y el otro gran componente de política es el Plan Nacional de Desarrollo, que también fue, digamos, promulgado el año pasado y a través del cual se envían mensajes claros de política y se obligan a los ministerios en cabeza de los sectores a adelantar ciertas acciones concretas. Entre ellas hay un paquete de medidas, digamos, que flexibilizan la oferta de soluciones de transporte y de movilidad sostenible, que son los que ven en azul, y en verde ven los artículos que nos obligan a implementar los planes de mitigación y a tener un registro nacional de emisiones, que es muy importante, sobre todo a la luz de lo que decía Rodrigo acerca de la necesidad de levantar y analizar información constantemente. Ahora bien, ese marco de política lo tratamos de pegar y empatar con proyectos puntuales de financiamiento pasando por el nivel local. Y acá traemos a colación algunos ejemplos. Uno de ellos es una acción nacionalmente apropiada de mitigación que fue postulada al NAMA Facility hace un par de años y que en este momento tiene como en el pipeline algunos proyectos que fueron presentados, entre esos los que ven en pantalla, el proyecto del Corredor Verde de la ciudad de Cali, una estación nueva del Metro de Medellín y otro proyecto en una ciudad intermedia que es Manizales. A través de esta acción de mitigación, nosotros buscamos unir fondos como el NAMA Facility con proyectos puntuales como catalizadores de una nueva ola de proyectos de renovación urbana.
La plata no es mucha, pero la esperanza es que sirva para tener esos pilotos que sean replicables y demostrativos de que es desarrollo urbano orientado al transporte. Otra en la que estamos trabajando se llama la NAMA Tandem, que busca promover el transporte activo en bicicleta a través de medidas de gestión de demanda inclusive, y que se alinea con el artículo 204 del Plan Nacional de Desarrollo, que nos obliga a promover los modos no motorizados como un eje fundamental de la política pública en movilidad urbana. Acá estamos en una etapa de estructuración de una propuesta de un programa nacional de transporte activo que englobe varias medidas, entre ellas construcción de redes viales, de zonas de intercambio modal, que incluya operación formal de visitaxis, que es otro compromiso del Plan Nacional de Desarrollo, y en fin, que empaquete una serie de medidas que promueven el transporte activo bajo una sombrilla que es una acción nacionalmente apropiada de mitigación. Este ejercicio que estamos haciendo con esta NAMA también nos ofrece la oportunidad de mostrar qué tan importante es llevar la política nacional a nivel local. Dentro del plan de acción de estructuración de ese Programa Nacional de Transporte Activo, tuvimos el año pasado la Semana Nacional de Movilidad Sostenible, en donde fuimos a más de 20 ciudades con talleres de construcción de política pública, en donde definimos como esa hoja de ruta para el país, para el cumplimiento de los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo en materia de movilidad sostenible y específicamente en este caso de promoción del uso de la bicicleta, y contamos con una participación activa de muchas ciudades, muchos gobiernos locales y mucha ciudadanía sobre todo. Y paralelamente se ha trabajado en algunos pilotos, eh, digamos que tratan de ser victorias tempranas para empezar a poner el discurso en la agenda pública, con algunos pilotos de bicicletas públicas en ciudades como San Andrés, Sincelejo, Barranquilla y Montería. Esos son ejemplos de cómo esa acción nacional se empieza a volver cosas concretas en el territorio. Tenemos otro proyecto bajo la Alianza para Preparación de Mercados de Carbono, que estamos trabajando junto con la Agencia Presidencial de Cooperación y el Banco Mundial, en donde también desarrollamos algunos instrumentos de mercado que eventualmente, digamos que van a dinamizar un mercado regional o local de emisiones en el transporte. Y por acá también pasa, digamos, es un requisito fundamental pasar un filtro de normatividad de tránsito a niveles locales que apoyen esquemas de carbon pricing y gestión de demanda de transporte, entre otras cosas. Otro de los proyectos en los que estamos trabajando es el agregamiento de unos recursos del Fondo para Tecnologías Limpias a través del BID, quien financia algunos de los proyectos de sistemas estratégicos de transporte público que financiamos desde la Nación. El empréstito que suscribió la Nación con el Banco Interamericano de Desarrollo incluye estos fondos para infraestructura de integración modal, para infraestructura dedicada a modos no motorizados y estaciones de transferencia pensando en sistemas regionales. Y tenemos 4 ciudades con sus sistemas estratégicos que están apostándole a obras de infraestructura con recursos climáticos, pero en el marco de un proyecto de transporte de envergadura municipal e incluso regional. Adicionalmente tenemos proyectos también de exploración de tecnologías limpias, en este caso con fondos del GEF para el desarrollo de sistemas motrices eléctricos en sistemas BRT articulados, donde uno de los socios estratégicos es Transmilenio. Este proyecto, particularmente del GEF, es un ejemplo de la pertinencia casi impajaritable presencia del gobierno local. Llevamos, digamos, 3 años en tratar de estructurar un proyecto e implementarlo a través de una agencia, pero el tránsito de personas por el gobierno nacional y por el gobierno local, hoy Bogotá acaba de, o digamos que está estrenando alcaldía y equipos de trabajo, hace que
los procesos, digamos, se vuelvan un poco más lentos de lo que se planean en el principio. Entonces, ese diálogo constante y permanente entre el nivel nacional y local es imprescindible para que los proyectos digamos, que ocurran en el tiempo adecuado. Con todo ese portafolio de alternativas, no son las únicas, pero digamos que son las más destacables, estamos tratando de pilotear todas esas acciones que permitan que el PAS sea una realidad a nivel de proyectos locales con reducciones de emisiones y sobre todo con costos aterrizados como a cada una de las realidades de las ciudades y de las regiones. Y además exploramos la eficiencia energética tanto desde el flanco eh, del tercio de ahorros potenciales que ven en su imagen a mano izquierda, que es como mejoramiento tecnológico de vehículos, pero también las otras dos terceras partes de ahorros potenciales que vienen más de la reorganización urbana y la redistribución modal. Los retos entonces que vemos para que estas semillitas se vuelvan en realidad un plan sectorial implementado y mitigando para contribuir al compromiso nacional son estos que ven acá en la diapositiva. Uno es poder demostrar que estos proyectos en realidad están disminuyendo emisiones porque nuestro objetivo final en el marco de la política de cambio climático es adaptarnos y mitigar. Desde el sector transporte reconocemos que los cobeneficios incluso son más importantes para nosotros, pero para efectos de sistemas de financiamiento basado en resultados, por ejemplo, es imprescindible tener muy definados esos sistemas de monitoreo y reporte. Otro de los retos es que a nivel local se empiece a interiorizar como ese nuevo paradigma del que hablaba Rodrigo de planeación de transporte y empezar a virar la mirada hacia, digamos, mini soluciones o soluciones estratégicas a nivel urbano, a nivel de andén, de calle y de vecindario y pensar menos en las mega obras que tardan años, cuestan cientos de millones y a la postre no, digamos que materializan beneficios socioambientales importantes. Y dentro de esas oportunidades que también me gustaría resaltar, está el hecho de que los compromisos nacionales e internacionales plantean una necesidad de invertir en proyectos concretos y verificables. Esa oportunidad plantea la necesidad de tener equipos formuladores a nivel local que puedan encontrar los socios estratégicos a proyectos de índole local. Y finalmente, el hecho de que buena parte de los beneficios en materia de mitigación en el sector transporte pueden estar, digamos, hincados en el tema del comportamiento ciudadano y la elección modal empieza a formar parte de una construcción, digamos, ética y espiritual de cada individuo dentro de su comunidad o su sociedad. Entonces, hay una oportunidad muy importante de jalonar recursos técnicos, financieros, sociales, políticos, de sectores como educación y cultura, que a final de cuentas van a apoyar decididamente la implementación de estos proyectos que en últimas son transformadores de esos modelos de desarrollo de los que hablaba Ana María. Eso es lo que tenía para contarles y espero que haya un espacio suficiente como para responder preguntas en caso de que haya. Muchísimas gracias Florentino por compartir con nosotros el trabajo que están haciendo y felicitaciones por los avances. Colombia es uno de los países que participa más activamente de nuestra plataforma, compartiendo el trabajo que están haciendo a nivel nacional y subnacional y estamos muy agradecidos por esa generosidad de compartir tanto los avances como también dónde están los retos. Tengo algunas preguntas. Yo sé, Florentino, que tú tienes que retirarte antes. Voy a empezar contigo y por favor avísanos cuando ya tengas
que salir. Tengo ya algunas preguntas y pues quisiera Ok, decirles a los demás si hay una que era en general, pero yo creo que tú puedes. Son dos preguntas de Luis Roberto Chacón y él nos dice si puedes referirte a la integración en el proceso de la participación del sector privado. Y también me gusta, él pregunta en general, según las experiencias, pero yo quisiera, en el caso específico de Colombia, ¿quién lidera esas articulaciones de los procesos de cambio? ¿De dónde viene, digamos, la iniciativa de articular? Entonces, si pudieras responder a esas dos preguntas, por favor. ok, muchas gracias por la pregunta. En primera instancia, con respecto al sector privado, sentimos desde el equipo que trabaja en la implementación del plan sectorial que esa es una de las debilidades importantes del proceso. El sector privado estuvo convocado al principio de la formulación del plan de acción sectorial, representado por algunas agremiaciones, tanto de fabricantes, importadores de vehículos, por ejemplo, como distintos actores, digamos, en la cadena de valor del transporte, pero en la fase de implementación, un poco el tono del gobierno nacional y local es analicemos el impacto de las medidas sobre el sector privado y después vayamos a mostrarles qué los vamos a obligar a hacer. Y esa es un poco la mentalidad que hay que empezar a cambiar y preferir la construcción conjunta de las medidas de mitigación y adaptación. Hoy en día tenemos una oportunidad muy interesante, digamos, con un florecimiento de las alianzas público-privadas en el país después de que hubo una reglamentación importante y en el sector transporte estas alianzas público-privadas se han empezado a, digamos, a posicionar en la arena pública como unos promotores de nuevos proyectos que requieren ese concurso del sector público para definir los alcances y las metas de ese tipo de proyectos. En su mayoría las APPs que se han presentado son para mega obras de infraestructura, corredores férreos, mejoramiento de navegabilidad en ríos importantes y, digamos, grandes obras carreteras. Pero es ahí en donde se empieza a ver como un diálogo un poco más fluido. El reto es traer ese diálogo a otro tipo de acciones y proyectos de inversión y es fundamental hacerlo en las etapas más tempranas de planificación de proyectos. En eso tiene mucha razón la persona que nos hace la pregunta. Y con respecto a las iniciativas de convocar y de hacer como esa articulación, eh, en nuestra experiencia eso pasa un poco por algunas formalidades de índole organizacional e institucional que se puedan gestionar, por ejemplo, memorandos de entendimiento, convenios de cooperación, eh, convenios interadministrativos o subsidiarios con otras entidades locales o nacionales. Eso es como un paquete de instrumentos que sirven para lograr e iniciar ese tipo de interlocuciones y diálogos. Pero por otro lado también está como la decisión de un grupo de trabajo de involucrar de forma más informal a tomadores de decisiones o actores locales. En eso, digamos que esa estrategia nos funcionó mucho en la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible del año pasado y básicamente por pura unión y acuerdo de voluntades logramos que muchas ciudades del país invirtieran recursos a una semana de activación del tema de movilidad sostenible alrededor de la bicicleta, invirtiendo recursos de todo tipo, sin necesidad de ninguna formalidad ni un comité técnico nacional de seguimiento del plan de transporte activo, sino una mera unión de voluntades. Entonces, digamos que ambas vías son válidas para lograr eso. Muchísimas gracias. Espero que tengas tiempo para otras tres preguntas. Te las voy a leer las tres. ¿Está bien? Una
de Juan José Castillo, y él dice, en términos del transporte de carga, la regulación suele estar sobre el gobierno nacional, y aunque los proyectos carreteros y los vehículos de cargas afectan a las ciudades, estas suelen tener escasa influencia sobre el sector. ¿Existe una visión de país que permita a las ciudades tener influencia sobre el sector de carga? La otra pregunta es de Marita Chang, y ella pregunta cómo ha sido su experiencia de integrar a los gobiernos nacionales entiendo que es subnacionales, en la iniciativa del gobierno nacional. ¿Cómo se seleccionan los proyectos a desarrollar? Y la otra es si dentro de los planes de infraestructura se incluirán la reparación y extensión de las ciclorrutas en ciudades como Bogotá. Ok, Adelante. gracias, Ana. Em, con respecto a la primera pregunta, a pesar de que es cierto de que en términos de regulación, por ejemplo, de estándares de emisión, de eficiencia energética, de energéticos homologables para transporte público, etcétera, el gobierno nacional tiene mucha injerencia en el transporte carretero de carga. A nivel local existen instrumentos interesantes que le dan dientes, digamos, a la autoridad. Entre ellos las normas de tránsito. Las autoridades locales tienen la potestad de definir, por ejemplo, horarios de carga y descarga de mercancía en zonas neurálgicas de la ciudad, restringir el tránsito por peso de ejes o peso bruto vehicular de carga en ciertos sectores de la ciudad. Tiene la potestad, digamos, de definir los patrones de tránsito de estos vehículos de dimensiones importantes y en ese sentido, digamos que pueden aterrizar una política fácilmente en el territorio. El problema es que las ciudades no están listas para implementar ese tipo de medidas, por ejemplo, de gestión de demanda en carga, y se requiere infraestructura pertinente y correctamente dimensionada para que la cadena logística en general redistribuya cargas y tiempos de desplazamiento y distancias con, por ejemplo, bolsas de carga, zonas de integración y consolidación y desconsolidación dentro de las ciudades o en los perímetros, etcétera. Entonces las autoridades locales sí tienen mucho poder de decisión hablando de tránsito, hay que articularlo más con el sector real para identificar cuáles son los cuellos de botella que pueden presentar ese tipo de medidas a nivel logístico. Con respecto a la segunda pregunta, la experiencia de integración es muy valiosa en el sentido en que muchas ciudades en serio necesitan un apoyo y un soporte técnico, financiero, político permanente. Y entre más se ofrece, más lo demandan y más se crean como esas sinergias de trabajo conjunto entre proyectos nacionales y locales. El gran problema de siempre es como la rotación de personal en autoridades locales y ese es como el gran reto de esos esquemas de integración que empiezan como por la buena voluntad de los profesionales que están sentados en los cargos. Entonces, la experiencia es muy interesante porque la receptividad es alta cuando el gobierno nacional va a ofrecer asistencia técnica, por ejemplo, pero implica el reto de tener la suficiencia técnica y de personal para atender esas demandas que empiezan a ser crecientes. Y con respecto a la selección de proyectos, en la mayoría de iniciativas se crea como una arquitectura institucional que garantice que hay comités técnicos de evaluación y revisión de propuestas y comités directivos de selección y que existan siempre como un listado de requisitos y de criterios que permitan definir la elegibilidad de las propuestas locales dependiendo de las metas de los proyectos de índole nacional como son las NAMAs. Entonces, esos criterios se construyen, digamos, con un equipo técnico interdisciplinar, se comparten con las ciudades y ellas ajustan los proyectos o identifican si los proyectos locales son elegibles o no a la luz de esos criterios.
ahí hay una oportunidad de mejora muy importante y es el acompañamiento en la presentación de proyectos. En muchos casos no llegan proyectos de alta calidad, sencillamente porque a nivel local, pues la Secretaría de Tránsito tiene 6 personas trabajando, de esas 5 están en temas de comparendos y operativos en vía, otros 2 con labores administrativas y sencillamente no hay gente para formular proyectos. Entonces, esa es como una de las fortalezas que hay que empezar a buscar. Y con respecto a la última pregunta, creo que anoté, pero no me entiendo la letra. ¿Tú me la recuerdas, Ana María? Sí, la pregunta es si estas iniciativas incluyen la reconstrucción de las ciclorrutas que ya existen en algunas ciudades como Bogotá. Ah, sí, sí, de acuerdo. El NAMA Tandem, tal como está formulado en su nota concepto, digamos, borrador, que pretendemos registrar en el primer semestre de este año, identifica como una necesidad imperiosa proteger la infraestructura existente y mejorar la conectividad de las redes. En ese sentido, parte integral de la medida de habilitación y construcción de cicloinfraestructura es el mantenimiento de las redes existentes. Es importante aclarar que esta NAMA Tandem aún no tiene, digamos, una destinación fija de recursos. Estamos en la etapa de estructuración financiera y el potencial de mitigación. Y lo que estamos intentando desde el Gobierno Nacional es estructurar esa NAMA y paralelamente habilitar mecanismos de financiación cruzada a nivel local, por ejemplo, cobros de congestión y estacionamiento, sobre tasa de parqueaderos, sobre tasa de combustibles, que permitan alimentar fondos locales que se destinen a ese tipo de mantenimientos que hoy en día no están visibilizados en los presupuestos. Entonces, ese trabajo simultáneo en algún momento, digamos, hará clic y permitirá que, bajo el discurso de la implementación de una acción de mitigación, se pueda apoyar políticamente más, de forma más clara a nivel local, este tipo de medidas que en muchos casos son como mal vistas por la opinión pública, o por lo menos eso es lo que reflejan los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Florentino. Gracias, sabemos que tienes que retirarte. Gracias por responder a todas esas preguntas. Yo voy a pasarle ahora un grupo de preguntas a Rodrigo y vamos a seguir por unos 10 minutos más respondiendo esas preguntas, pero si tú tienes que retirarte, pues nos lo había comentado antes. Muchísimas gracias por tu colaboración. Y pues para las personas también que desean comunicarse contigo, también está tu correo electrónico al final de tu presentación. Muchísimas Listo, gracias y perfecto. tengas un muy buen día. Debo ausentarme. Pero tal vez por último me gustaría felicitar a los que están oyendo este webinar de gobiernos subnacionales. Vi en la lista que hay poquitos, pero por ahí hay ya personas de gobiernos subnacionales que están como interesadas en estos temas. Ojalá cada vez sean más. Muchas Moira, gracias. Dante, Elsa Mariela. Chao, que estén bien, gracias. Gracias, Florentino. Rodrigo, hola, voy a pasarte ahora, te voy a leer varias preguntas también. Eh, y hay una pregunta de Scott Mueller que pregunta si ven si tú sabes cuáles países en América Latina y el Caribe ya han identificado acciones subnacionales como un componente clave de sus NDCs. También Nidia Chaparro pregunta eh, cuáles son los adelantos de sistemas de información y de manera más específica, cómo llenan los vacíos de información para toma de decisiones, entiendo. También hay una pregunta de José Ramón Domínguez. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación masivos en todo este proceso de cambio y reformas en los sistemas de transporte? Y quisiera terminar en una que está muy relacionada, eh, que dice Jimena Corena
Dice, estoy de acuerdo con Florentino de realizar más mini soluciones, pero ¿y cómo lograr eso si la formación institucional es más encaminada al desarrollo urbano, industrial, aumentar la capacidad? Así que debemos empezar a cambiar esa mentalidad. ¿Cómo es posible cambiar el chip de las generaciones actuales y cómo cambiar las futuras? Son 4 preguntas, pero creo esta última, Rodrigo, es algo en lo que tú trabajas mucho, en ese cambio del chip. Así que creo que todas las preguntas están relacionadas entre sí, entonces tú las respondes como te parezca estructurarla mejor. Genial, gracias Ana María. Voy a hacer un esfuerzo. Son 4 preguntas y tenemos 7 minutos, así que voy a tratar de englobar todas. Creo que la pregunta que hace Scott es clave, es una excelente pregunta. Y eso me lleva también a, el otro día estaba conversando con un colega colombiano y, y compartimos un poco el tema de cómo hacer frentes a las NDCs ahora, ¿no? Y este cambio de la INDC a la NDC presenta un enorme desafío que ahora hay que ponerse a accionar. Y ahora todos tenemos un trabajo muy importante por delante. Digamos, terminó, o mejor dicho, hay un impasse en el tiempo de la discusión internacional y ahora tenemos una agenda de trabajo doméstico bien interesante. Y cualquier país que revise sus emisiones, y particularmente en el sector transporte, que están más o menos en un tercio de las emisiones del sector energía y 14%, 15% si tomamos las emisiones totales, va a tener que encarar la agenda de transporte y va a ver claramente la necesidad de articular con sus instancias subnacionales. Eh, Particularmente no tengo novedades de que en las INDCs hayan puesto como una línea de trabajo específica el tema de la articulación nacional-subnacional, pero tiene que ver más con que no me enfoqué en ese tema, así que probablemente haya muchos países que lo hayan hecho, pero seguramente todos lo van a tener que hacer. Así que esto es como una obligación para mirar para adelante, ¿no? Cómo coordinar con las ciudades. Con respecto a lo de la información, claramente los vacíos de información son enormes. Uno de los temas que se planteó también fue cómo hacer para que los operadores, sean públicos, privados, por concesiones y demás, levanten la información y la abran, la diseminen y la pongan a disposición de la comunidad del sector para poder planificar. Eh, y después hay algunos casos que son promisorios, como todo lo que tiene que ver con el Big Data. Eh, Hay muchísimos nuevos instrumentos que permiten levantar más y mejor información y que nos presentan una oportunidad bien interesante. Para los que les interese, nosotros revisamos el caso del Digital Matatus de Kenia, en donde lo que hicieron fue eh, con una plataforma, con una aplicación muy simple y una plataforma virtual, levantar la información de todos los recorridos de los matatus, que son estos buses informales que prestan el servicio en Nairobi. Y es un proyecto que se hizo con la Universidad de Columbia, con muy pocos recursos, y generó una encuesta de origen y destino excelente, y después propuso una serie de reuniones de trabajo entre los mismos choferes para repartirse las distintas rutas, y funcionó excelente. Entonces, si bien el punto de partida es complejo y tenemos debilidades fuertes, también tenemos nuevos instrumentos que nos permiten nuevas oportunidades y nuevas herramientas para poder hacer frente a estos baches. Con respecto al tema de los medios de comunicación, y es clave, básicamente nuestra percepción de la realidad depende en enorme porción en nuestra vida cotidiana de lo que nos plantean los medios de comunicación. Eh, Se está dando un cambio de paradigma también interesante, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del Marlboro Man, que era el símbolo del hombre exitoso en la década del 80, era el Marlboro Man, que era un hombre que andaba en una camioneta B12 y iba saltando por el medio de las praderas, rompiendo todo lo que había a su paso y fumando un cigarrillo. Y hoy empezamos a ver también en el marketing que las empresas incluso empiezan a ver la necesidad de cambiar este paradigma, ¿no? Y esto conecta con la cuarta pregunta. Hoy empieza a ser cool andar en bicicleta plegable, consumir alimentos saludables,
hacer deporte, cosas que hace 10 o 15 años no tenían ningún tipo de valor. Entonces, creo que hay un cambio de paradigma en marcha. Lo interesante es que todas las escuelas de izquierda, de derecha, de religiosas o agnósticas están planteando la necesidad de un cambio de conciencia, de un cambio de paradigma y un cambio de chip, como le decía Jimena. Y particularmente para la dirigencia, creo que lo importante es tratar de promover desde las instancias técnicas esta idea de que si atienden este cambio de paradigma que empieza a- a plasmarse o a verse en las sociedades, pero que está generando un caldo muy importante desde las bases de la sociedad, el político tiene una enorme oportunidad de construcción política y una enorme capacidad de transformación de la realidad en que gobierna. Y esto creo que es un factor fundamental. Ya esta clase de medidas o el hacer frente a la agenda del cambio climático ya no es una cuestión de ilusos o una cuestión de idealistas, sino es una agenda extremadamente realista. Así como Camilo habla de la sequía en Colombia por el Niño, nosotros podemos hablar en Argentina de la epidemia del dengue, del Zika, de los problemas de la sequía actualmente. Hoy estamos con 34 grados en Buenos Aires y hay mucha gente con problemas de deshidratación. Los sectores productivos también están haciendo frente a problemas serios y la gente empieza a demandar una solución. Entonces, creo que estamos en el paso intermedio que es la creación de una nueva conciencia. Ya nadie, a diferencia de hace 5 o 10 años, ya nadie plantea que la agenda del cambio climático es una agenda ajena a su realidad. Y esto creo que es el principio del cambio. Ahora, bueno, estará en la prudencia y en la visión de oportunidad de la dirigencia regional de hacer frente a esto y de incorporar estos conceptos en sus políticas. Pero creo que el cambio ya empezó y que haya en este momento 95 personas de 10 países o más de 10 países discutiendo sobre esto significa que este tema está calando profundo y que hay una oportunidad bien interesante con gente que tiene ganas de promover ese cambio y plasmarlo en la realidad. Así que nada, somos optimistas, Jimena. Muchas gracias. Muchas gracias. Rodrigo, tenemos incluso una persona conectada desde Bangladesh. Entonces, ¡Apa! saludos hasta Bangladesh. Entonces, tengo solamente dos preguntas. Sé que tenemos tal vez un minutito para que nos Sí. comentes y claro que después pueden dar seguimiento contigo. Una pregunta es perdón. De Elena Zambonino. Ella pregunta, y no sé si era una pregunta especialmente para el tema de Colombia, pero si tú puedes hacerte referencia a ella, ¿cuáles son los mecanismos utilizados para combatir la corrupción en las cooperativas de transporte e incluir a las cooperativas privadas hacia la estatización del transporte público? Y la otra, de Rosa Ocaña, que te pregunta si podrías explicar cómo la existencia de una autoridad única de transporte puede mejorar la articulación nacional-subnacional. Esas son las últimas dos preguntas. Bueno, son dos preguntas extremadamente complejas, pero las voy a tratar de responder simplemente. La primera, con respecto al tema de mecanismos para combatir la corrupción, hay muchos, pero creo que la principal es la transparencia y la apertura de la información. El que el ciudadano pueda saber cuánto se recauda de tarifa, cuánto va de subsidios, a dónde se alocan los recursos, en dónde se gasta el recurso público, cuál es el margen de ganancia de las empresas, cuánto se invierte en mantenimiento, en desarrollo de infraestructura y demás, permite que los márgenes de corrupción se achiquen muchísimo. El principal amigo de la corrupción es la ausencia de información, la ausencia de poder acceder a saber lo que está pasando. Entonces creo que ahí hay una oportunidad bien interesante y las nuevas tecnologías nos permiten casi al instante poder saber lo que está pasando en la gestión y en la administración de nuestro sistema de transporte. Con respecto a lo de Rosa, Rosa, el tema de las autoridades metropolitanas de transporte lo que permiten en primer lugar es diseñar planes consistentes y de largo plazo. Toda la agenda del desarrollo sostenible
tiene que ver también con una agenda de articulación de las distintas dimensiones, pero también de un marco de gobernanza y un periodo y un horizonte temporal que excede la miopía electoral del gobierno de turno. Todos los gobiernos en todas partes del mundo tienen la tentación de querer gobernar para los próximos 2 años, para las próximas legislativas o las próximas presidenciales. Entre otras cosas, las autoridades metropolitanas de transporte, que por definición son participativas porque se componen de los distintos representantes de los municipios y demás, requieren elevar el nivel de análisis y elevar la visión, llevar la gestión del sector a una visión más estratégica. Esta visión más estratégica permite identificar objetivos de más largo plazo, identificar proyectos también que trasciendan la decisión espasmódica de el político de turno, que quiere, bueno, se levanta un día y dice, quiero el metro que conecte desde nada hacia ningún lado, que esto sucede también, o que se promueva un proyecto específico por algún lobby de algún sector, de una provisión de tecnología o algún municipio en particular. Las autoridades metropolitanas permiten contar con sistemas de planeamiento participativo de más largo plazo y más sólidos, que a la vez permiten ser más atractivos para el financiamiento de proyectos y poder alocar recursos. Estados Unidos, Brasil, México, Colombia no promueven transferencia de recursos del gobierno federal a los gobiernos a los gobiernos subnacionales si no hay un plan de movilidad y un plan de ordenamiento territorial consensuado. Y esto creo que es una buena práctica que nos sirve a todos para ver. Por el contrario, es muy difícil gestionar un sistema de transporte de calidad con una fragmentación institucional y una dispersión de capacidades y de jurisdicciones como tenemos actualmente. Supónganse, en Buenos Aires tenemos 42 municipios, gobierno provincial, gobierno nacional y gobierno de la ciudad. Cada uno maneja una porción del sistema. Es muy difícil tener políticas integrales que atiendan a las necesidades territoriales con esta dispersión si no hay diálogo y no hay coordinación entre las distintas instancias. Creo que las autoridades metropolitanas son la solución que han encontrado todos los países que se han visto frente a estos desafíos y la verdad es que los resultados de lo que se ha avanzado me hacen pensar que es el camino indicado. Es simplemente una idea, ¿no? Muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que ese es muy buen cierre para el webinar. Quisiera darte las gracias por todo el trabajo y tu liderazgo en esta iniciativa en el marco de la plataforma Let's LAC. Invitar nuevamente a las personas que quieran unirse a las discusiones y también a las personas que requieren algún apoyo, compartir experiencias de otros o conocer experiencias de otros países. El grupo está a sus órdenes y pueden contactar a Rodrigo directamente. También les recuerdo que el material del webinar estará disponible, tanto las presentaciones como la grabación, en la página web de Let's LAC. Agradecerles a las más de 90 personas que se han conectado por estar aquí con nosotros hoy. E invitarles a que estén pendientes de nuestros próximos webinars. El próximo será sobre el tema de biomasa con fines energéticos. Entonces, les enviaremos la invitación muy pronto para que ustedes puedan acompañarnos o compartirlo con personas que ustedes conozcan que están interesados en ese tema. Muchas gracias, muy buen día, buenas noches a quienes están en otros continentes y muchos éxitos en su trabajo. Muchas gracias Ana María y Alejandra por la organización, saludos a todos y quedo a disposición. Muchas gracias.